Así son las opiniones que nos importan. Hoy en los brazos de Dios estás, hoy en el cielo caminarás. Siempre ayudaste a los demás, al pobre, al débil, al que sufre más. Nunca te olvides que aquí estarás, pues en mi casa te he de recordar. Papa Francisco, al cielo vas, querido amigo, se te va a extrañar. Ya el arte ha hecho su colaboración rápidamente, los primeros homenajes al Papa Francisco. Entrevistábamos esta semana a un hombre de Coronel Baigorria, que fue durante mucho tiempo secretario y asistente de Jorge Bergoglio, siendo arzobispo de Buenos Aires. Ahora vamos a tomar contacto con un periodista nacido en Ucacha, residente en Córdoba capital, que ha tenido también la oportunidad de estar con Jorge Bergoglio y escribir el libro junto con Javier Cámara, Aquel Francisco. Nos referimos a Sebastián Paffen, que está en línea con nuestro programa. Sebastián, un gusto. Guillermo Jeremía, el programa Así son las cosas de Río Cuarto te saluda. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal, Guillermo? Buen día a vos y para toda tu audiencia. Bueno, ¿cómo estás viviendo estos días? Bueno, movilizado, ¿no? Como todo el mundo, como todo el que ha tenido algún poco mayor o menor vínculo con Bergoglio. ¿Cómo fue ese vínculo con Bergoglio? ¿Cómo se construyó? En el caso mío, yo no tenía una relación cercana siempre, ¿no? Yo fue una relación, un privilegio que tuve profesional, de poder estar en Roma el día que lo eligieron, que evidentemente fue muy emocionante, pero además sorprendente, ¿no? Nadie se lo esperaba. Y después seguirlo en 3 viajes apostólicos fue también un privilegio, porque se aprendía mucho en esos viajes. Fue más allá del desafío profesional que evidentemente significa para cualquier periodista, vos me entenderás de lo que hablo. Por supuesto que eran momentos, cada uno de esos momentos se sentía como un momento histórico, ¿no? No pasaba desapercibido nunca, mucho menos en sus viajes, donde él pedía hacer mucho hincapié en el contacto con la gente. Entonces se podía ver en primera persona lo que creo que refleja o intenta reflejar esa bellísima canción que estabas poniendo recién al aire, ¿no? Que es la reacción de la gente desde que se enteró del fallecimiento. Es evidente que ha llegado al corazón de tantas personas en el mundo. ¿En qué lugares estuviste del mundo con el Papa Francisco, Sebastián? Bueno, en Roma 3 veces, fui al cónclave, después de escribir el libro tuvimos la suerte, el privilegio de poder entregárselo en mano a él, así que tuvimos una audiencia privada con él junto con Javier Cámara, que es mi compañero, amigo, colega con el que hicimos el libro, y tuvimos la enorme posibilidad, hermosa posibilidad de ir con nuestras esposas, y un sacerdote muy amigo nuestro, así que fue un viaje muy emotivo para nosotros también. Después en la canonización del cura Brochero, y lo cubrí el primer viaje a la Jornada Mundial de la Juventud Río de Janeiro, el viaje a Asunción en Paraguay y en Chile. ¿Te sorprendió, Sebastián? Digo, un poco, creo que te envió Canal 12 de Córdoba a cubrir el cónclave sin saber que iba a haber un papa argentino. Pero no hay forma de saber cuál va a ser el papa. Claro. Efectivamente, pero ¿te sorprendió él personalmente a partir del contacto? ¿El libro se gestó a partir de esto? Sí, la sorpresa fue para todo el mundo, incluso para los que lo conocían, porque fue evidente el cambio de algunos aspectos de su personalidad, digamos, desde que fue elegido papa. Él es una persona que siempre ha sido tremendamente cariñosa, cercana, cálida con la gente que lo conoce, con las personas más humildes, pero
no era una persona con una sonrisa constante como se la conoció después de ser papa, porque no era esa su característica. Así que sorprendió a muchos, incluso a los que lo conocían. Y después lo del libro surge a raíz de la iniciativa de Javier Cámara. Él me invita a escribir el libro, un poco porque somos amigos, porque nos conocemos hace mucho tiempo, pero además por esta experiencia que había tenido yo de seguirlo, de estar en el cónclave, así que con muchísimo gusto y mucho esfuerzo, porque no es fácil emprender esa tarea, lo hicimos, investigamos, y para nuestra sorpresa y fruto de la tenacidad de Javier Cámara, logramos un contacto con él. Nos envió él mismo su mail, le realidad el mail de su secretario privado, y a través del mail enviamos unas preguntas y después él nos llamó por teléfono. Eso ocurrió a partir de febrero del 2014, nosotros el libro lo empezamos a escribir 7 meses después de que fue electo Papa, y pudimos hablar, tuvimos 2 largas charlas telefónicas, más o menos de 50 minutos cada una, y allí pudimos recopilar un montón de datos y citas textuales que después nos permitió publicar en el libro. En ese momento no había dado ninguna entrevista todavía, así que era una enorme responsabilidad, y de hecho él nos había dicho, la grabación, digamos, esto no es una entrevista, yo los ayudo a escribir el libro, pero preferiría que las grabaciones no salgan al aire, porque todavía no le di nota a ningún periodista, tengo cientos de consultas, y bueno, se nos van a dar mucho lío. Nosotros aceptamos la condición, obviamente, y nos concentramos en redactar este libro, que para nuestra sorpresa terminó siendo al final la primera biografía autorizada, se puede decir, del libro, con sus citas, y bueno, tuvimos ese extraño privilegio de poder hacerlo, escribirlo prácticamente con él, ¿no? Sí, sí. Esas grabaciones supongo que las guardarán como oro en polvo. Sí, por supuesto. Sí. Todavía no lo he hablado con Javier, pero supongo que seguirán así como están nomás, como una conversación personal, porque realmente no era una entrevista, sería una incidencia publicarlas, digamos, o darlas a conocer, porque se dieron en un tono extremadamente familiar, y de hecho nos contó hasta chistes, digamos. Fue muy lindo, muy agradable. Él era así con la gente de la que llegaba él, ¿no? Yo creo que como persona él había logrado desarrollar muchas virtudes. Es admirable eso en cualquier persona. Bueno, Bergoglio evidentemente se ha esforzado mucho en su vida, ha trabajado muchísimo para adquirir las virtudes que lo marcaron en su vida, y es una persona que quedó, creo que la forma en que murió lo marca a fuego, ¿no? Él entregó todo, lo dio todo en su vida, toda su de ser una persona que no tenía nada material para él, pero además era una persona que vivía corazón abierto, para decirlo de alguna manera. De hecho, el hecho de que era una persona extremadamente inteligente, no me cabe la menor duda que era consciente de que estaba viviendo sus últimos días, y eligió vivirlos trabajando, ¿no? Participando todo lo que podía a la celebración de la Semana Santa, que es la semana más importante del año para la Iglesia Católica, pero después hasta el gesto de pedir andar en el papamóvil y dar una última vuelta en la playa, lo marca por completo. Fue una persona que realmente se entregó y se esforzó muchísimo por representar el rostro más misericordioso de Dios, o sea, el rostro de un amor tierno, cálido y cercano a cada una de las personas, y sobre todo de aquellas personas que más lo necesitaban, que son las que sufren, las dolientes, las que tienen problemas, las que tienen enfermedades, las que están privadas de la libertad. ¿Le gustó el libro, Sebastián? Bueno, no sé si nos mintió o nos dijo la verdad. Primero nos dejó publicarlo y después nos dijo que le gustó. Bien, en un momento se rió un poco de nosotros porque dice, bueno, han escrito una novela rosa, como que hablábamos demasiado bien de él, pero sí, le gustó, dice que le gustó. Bueno. Ya solo hecho de que lo haya dicho que lo leyó, para nosotros era una locura. Y que les haya dado en las entrevistas y que los haya habilitado y que los haya recibido, son señales claras e inequívocas. ¿Tu pasado en Ucacha era de alguien muy conectado con la religiosidad o qué? Porque supongo yo que encontrarse con un papa no debe ser una cuestión periodística de todos los días, pero personalmente también fue muy importante para vos.
Sí, sí, por supuesto. Yo lo viví como algo personal también, porque yo soy católico, lo más practicante que puedo. He tenido una formación mínima. Yo estudié en una escuela que era del Arzobispado de Córdoba en su momento. El famoso CUP de ahora era la Escuela de Periodismo Obispo Trigo y Sanabria. Nosotros teníamos formación, teníamos teología, filosofía. Entonces, para mí es importante, pero para mi sorpresa, el autor que más estudió Bergoglio, que era Romano Guardini, fue casi nuestro autor de cabecera en teología en la facultad. Entonces me permitió entender muchas cosas que él hablaba sin darme cuenta, ¿no? ¿Y qué te dejó en lo personal el contacto con él? Porque hay algo que vos marcaste que nosotros lo planteamos en el transcurso de esta semana. Hubo un Jorge Bergoglio cardenal y un Papa Francisco diferente. Y ese cambio no se dio como una mutación simulada. Sinceramente lo planteó, pero también hacía notar su mal humor. Cuando no le gustaba a alguien, no sonreía, o no le gustaba que lo besaran en la mano, o a algunos cardenales conservadores su saludo era distante. Digo, no ocultaba sus sentimientos. No, es, digamos, hay una iglesia que la gente se imagina y otra que es la que existe. La iglesia también la forman hombres, ¿no? Y son hombres potentes, digamos, la gente que forma gente muy formada, gente con carácter, ¿no? Las discusiones que puede haber dentro de la iglesia son también poderosas, digamos, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Y así deben ser, y está bien que así sean, porque las cosas se hacen en serio. Pero yo creo que en la general, digamos, lo que se veía por fuera, evidentemente él lo dijo, yo le creo, que el momento que lo eligen Papa, él sintió como una paz, y que esa paz no lo abandonó nunca, mientras fue Papa. Yo creo que eso es real, se notaba. Y se cortó. Bueno, pero estaba bien. Sé que está muy demandado el propio Sebastián por otros medios de comunicación. Está bien. No incumplamos lo que otros colegas han establecido con él, porque tenía una entrevista a las 10:30. En líneas generales ha contado lo que significó esta experiencia con el Papa Francisco. Estábamos hablando con Sebastián Paffen, el periodista nacido en Ucacha, que trabajó durante mucho tiempo en Canal 12 de Córdoba. Fue Canal 12 de Córdoba quien lo mandó en el 2013 a cubrir el cónclave. Y ahí empezó a surgir esta idea de escribir el libro y el contacto con el Papa Francisco. En un libro que se llama Aquel Francisco. Cordobeses, hablábamos ucachense él, hablábamos con gente de Coronel Baigorria. Nos gusta dar la mirada de nuestra identidad, la de la ciudad, la de la región, respecto de la figura del Papa Francisco, que va a tener una multitudinaria despedida. Especulan de 200.000 personas, los dignatarios de todo el mundo. Donald Trump va a estar presente. Bueno, la realidad de un hombre que dejó una huella imborrable en la historia. También molestó mucho, y eso es lo que vino a hacer. Para eso está. Quiero que escuchemos a Ángel Rossi, que es el arzobispo de Córdoba. En la homilía, miren lo que es tener un obispo con conocimiento, convicción y con un claro mandato respecto de lo que le pedía el Papa Francisco a la Iglesia Católica. Esto dijo en la homilía, en la misa que con la presencia del gobernador Yarlora se realizó en la Catedral de Córdoba. Vamos a escuchar a alguien que va a votar, es uno de los cardenales que va a votar para elegir al nuevo Papa. Es largo, pero vamos a escuchar un tramo para lo que realmente hay que decir respecto de qué les reclamaba el Papa Francisco.
a la envidia, ¿no?, de tener un obispo así. Intimidad con el Señor y salida a las Isabeles que nos necesitan. Eso fue la vida del Papa Francisco. Francisco es uno de aquellos hombres y mujeres que se animaron a montar el Evangelio en pelo, sin aperos, sin suavizantes, y por eso mismo dejan al descubierto nuestros pretextos, dejan al descubierto nuestras mediocridades. El pontificado de Francisco fue un pontificado gestual. Francisco, con sus palabras y sobre todo con sus gestos, nos hizo saber rotundamente que otro mundo es posible, que el sistema económico basado en la idolatría del dinero es injusto, pues enriquece a unos pocos y convierte a una gran mayoría en masas sobrantes, que la actitud de los países ricos ante los emigrantes, muchos de los cuales mueren en el intento de llegar a las costas europeas, es una vergüenza. Que vivimos en una burbuja del consumo y con el corazón anestesiado ante el sufrimiento humano muchas veces. Que el ambiente cortesano, pensando para nosotros los hombres de iglesia, que el ambiente cortesano, decía, es la lepra de la iglesia. Que los pastores han de oler a oveja y no convertirse en clérigos de despacho o en coleccionistas de antigüedades, ni caer en el carrerismo, que la confesión, el sacramento de la confesión, no puede ser una tortura, sino un lugar de misericordia, que hay que evitar el autoritarismo en el gobierno de la Iglesia, que no hay que teorizar desde el laboratorio, sino experimentar la realidad del pueblo. Nos invitó a respetar la diversidad y a recordar que la Iglesia no es una ONG piadosa, sino la casa de Dios, que ha de despojarse de todo lo mundano y acoger a todos. Que son miserables las guerras, todas. Que son miserables, y si es miserable la muerte de los niños y de los inocentes en ellas. Que las confesiones religiosas del mundo deben aunarse para resolver el problema del hambre y de la falta de educación. El pueblo creyente y no creyente ha captado los gestos del Papa Francisco. Besar a un niño discapacitado, lavar los pies a una joven musulmana el Jueves Santo, ser Lampedusa, la isla aquella, el primer viaje apostólico, donde llegan los que venían del norte de África en sus barquitas, usar sus zapatos viejos de antes, los de siempre, no vivir en los palacios apostólicos, viajar por Roma en un sencillo y pequeño coche, conceder entrevistas a periodistas no creyentes, enterrar en el cementerio del Vaticano a un hombre de la calle que falleció en la cunata de San Pedro, llamar desde hace meses, todos los días, a las 19 horas, al párroco de Gaza, que es argentino, y que cuida de una multitud de refugiados. Y en estos días, hace poquitos días, el envío de 4 ambulancias de última generación a Ucrania. Y uno podría seguir haciendo una lista inmensa, ¿no? Gestos. Gestos que no los inauguró con su pontificado. Los heredó Francisco de Jorge Mario Bergoglio. Y soy testigo de eso. Su pobreza personal no es oportunista ni es mediática. Todos saben que fue siempre austero hasta el sacrificio. Bergoglio ha sido coherente con su sentida opción por una vida pobre, con una sencillez evangélica que descolocó muchas veces las prácticas y las costumbres vaticanas. Sencillo no solo en la ropa y en el lenguaje, lejos de discursos abstractos, sino en las costumbres, rechazando modismos palaciegos, rechazando ritos y formalidades que no reflejan la simplicidad del Evangelio de Jesús. Francisco abrazó a las viejas, dicho cariñosamente, besó a los pobres,
visitó a cualquiera, atendió y llamó a las personas más sencillas, mostró una iglesia despojada y en salida. Se cansó de pedir a los curas que estuviéramos disponibles para el pueblo, que nos mantuviéramos abiertos a la escucha y al diálogo, que no fuéramos jueces implacables, que saliéramos a las periferias, que nos ocupáramos de los descartables de la sociedad. Les gritó a los jóvenes: vuelen alto y sueñen en grande, no balconeen la vida, métanse en la vida como Jesús, hagan lío, no tengan miedo de cuestionar. Jesús no se quedó en la ventana mirando, sino que se metió en nuestra historia. Él no tuvo miedo de nuestros líos. Ustedes valen mucho, decía Francisco, no lo olviden nunca, jóvenes. No se vendan, no se alquilen. Son únicos y son necesarios. Son el ahora de Dios. Son la iglesia los necesita. Con ustedes hay esperanza. Sean jóvenes con alas y con raíces. Francisco nos previno de la autorreferencialidad. Una iglesia que se mire el ombligo. Salgan de las cuevas, salgan de las sacristías, salgan de los salones VIP. Pero una iglesia herida por salir, que enferma por cuidarse. Quien hablaba, el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, el cardenal Rossi, que va a votar ahora en el cónclave. Madre mía, qué mensaje para la propia iglesia, qué manera de bajar a tierra, meterse en el barro, qué mensaje para muchos que apelan a las abstracciones para no hacerse cargo de sus responsabilidades, que están cómodos en los salones VIP, como el propio Francisco lo dijo y Rossi lo tradujo. Qué manera de dejar sentado que la iglesia es una herramienta política, lo es, en beneficio de las mayorías, no de una élite cómplice. La iglesia lo es. No hay un solo gesto de humildad, de olor a pueblo en algunos representantes de la iglesia nuestra. No hay un solo gesto. Están haciendo exactamente lo contrario de lo que Francisco decía. No aprendieron nada en 12 años. No se la jugaron por nada, no se la juegan por nada. No se involucran. Les crece la pobreza, el descontento, la desigualdad, la asimetría social, la droga, el delito, adelante de sus narices, y no bajan los vidrios polarizados para ver lo que está sucediendo. Eso sí, te hablan de unas abstracciones, te hablan de una iglesia que no la entendés, no se sabe ni lo que dicen, ¿no? Juntar la palabra gobierno y pobreza no se les ocurre por ninguna circunstancia. El Papa lo hacía todos los días, por eso jodía tanto, por eso les molestaba, por eso le decían comunista. Qué esclarecedor que un sacerdote con jerarquía se haya tomado el trabajo de sentarse a escribir en nombre del Papa Francisco. Mientras que otros agarran la guitarrita religiosa y zaraza, zaraza, zaraza. De Francisco, ni una gota en sangre. A los demás, al pobre, al débil, al que sufre más, nunca te olvides